Con mucho gusto les estoy dando la bienvenida desde Trimax Media en la pantalla de BTV para renovar nuestro compromiso salud una semana más. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, Miguel, el placer de siempre y pronto para desarrollar un nuevo programa que esperemos sea del agrado de todos nuestros amigos. Enfermedades de la cadera vinculadas a la cadera. La cadera es la articulación que une el hueso del muslo con el de la pelvis. Ambas caderas soportan todo el peso del resto del organismo, por lo que son un apoyo imprescindible para poder caminar. Las caderas son articulaciones muy estables y cuando están sanas hace falta mucha fuerza para lastimarlas. Sin embargo, algunas veces los deportes, correr, el uso excesivo o las caídas pueden conducir a lesiones en las mismas. Algunas afecciones como la artrosis y la osteoporosis pueden afectar la articulación de la cadera, causando sufrimiento y limitación o haciendo que los huesos se debiliten y se rompan fácilmente. Las fracturas y particularmente la fractura de cadera son un problema de creciente importancia en las personas de edad avanzada. La mayoría de las personas que tienen fracturas de cadera necesitan cirugía para asegurar una recuperación adecuada de su capacidad para caminar. Una fractura de cadera es una lesión grave porque las complicaciones resultantes de la misma pueden poner la vida en peligro. El tratamiento quirúrgico, cuando no está contraindicado, disminuye este riesgo. Hoy, en Compromiso Salud, presentamos enfermedades de la cadera. Como decíamos, Miguel, vamos a tratar de comenzar a compartir con nuestros amigos los problemas osteoarticulares y comenzaremos con cadera. Hay distintos tipos de articulaciones, esta es una de ellas, en donde hay una cavidad en lo cual se inserta una cabeza para poderse desplazar y generar el movimiento. No todas las articulaciones del cuerpo son así, pero distintos procesos que afectan el cartílago que recubre esa cavidad ósea o la cabeza de este hueso, en este caso el fémur, pueden generar dolor, limitación y dificultad en la función. Esto simplemente es una imagen donde el cartílago está alterado, está más en rojo y está traduciendo un proceso inflamatorio de esa articulación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad que vamos a comenzar por mencionar, que es la artrosis, por su frecuencia en la población? La edad es el factor de riesgo más importante porque la artrosis está fuertemente relacionada con el avance de la edad y la artrosis de cadera en particular. El sexo. Esta enfermedad afecta más frecuentemente a los hombres que las mujeres. La raza es más frecuente en raza blanca y la obesidad, como en otras enfermedades que ya hemos mencionado, es también un factor de riesgo porque hay una sobrecarga de peso, valga la redundancia, en forma permanente sobre estas articulaciones. Otros factores que pueden incidir son traumatismo, actividades deportivas, los corredores de maratón, determinados tipos de trabajo que implican sobrecarga excesiva de pesos y evidentemente traumatismos o lesiones previas que van facilitando el desarrollo de este tipo de enfermedad. Los síntomas fundamentales son el dolor, que se suele localizar en la ingle, pero a veces se corre por la cara anterior del muslo y puede dar dolor en la rodilla y uno piensa que es un problema de la rodilla, pero en realidad es un problema de cadera. Asociado a eso puede aparecer limitación del movimiento, sea al caminar o subir escaleras o cruzar las piernas. Y cuando la situación es muy avanzada, está la cojera o renguera, más popularmente conocida por las personas. El diagnóstico fundamentalmente es radiológico, aunque en algunas circunstancias requiere otro tipo
de exámenes como tomografía o resonancia nuclear, en donde el espacio que queda entre los dos huesos se va perdiendo, se va engrosando, como puede verse en este, que no hay tanta diferencia en espacio entre una y otra cadera. Pero básicamente, más que la imagen, es el tema de que ese es el elemento diagnóstico fundamental. El tratamiento, bueno, no tenemos elementos que hasta el momento actual, vamos a ver qué es lo que dice nuestro especialista, que frenen este proceso, que retrasen este proceso, pero existen tratamientos farmacológicos como los analgésicos antiinflamatorios o la administración de glucocorticoides, un tipo de corticoides a nivel intraarticular, y fundamentalmente la parte de prevención, evitando todo lo que mencioné como factores de riesgo y trabajando con terapia física, hidroterapia, ejercicios para fortalecer los músculos, utilizar bastones cuando hay un proceso de forma de descargar el peso sobre el bastón, y en casos muy avanzados una posibilidad es la prótesis de cadera, la prótesis articular que vamos a mencionar después con nuestro invitado. Vamos ahora a la segunda patología o enfermedad que queríamos abordar hoy, la fractura de cadera. Desde el punto de vista de cuando aparece, su frecuencia mayor aumenta después de los 55 años, es también una enfermedad que es más frecuente en la edad avanzada y donde es más frecuente es en la octava década, es más frecuente en las mujeres en relación 3:1, también en raza blanca, y la osteoporosis podría facilitar la pérdida, o sea, la fractura del hueso. La osteoporosis, como ya hemos mencionado, es la pérdida de la densidad ósea que sucede a lo largo de los años. Pero en un 5% de las veces se ve en jóvenes y es secundario a un traumatismo de alto impacto. Es una causa muy común de muerte por traumatismo después de los 75 años. La fractura de cadera en muchos individuos adultos mayores marca un antes y un después y puede colocar en riesgo la vida. El cuadro clínico está el antecedente de caída, aunque a veces hay fracturas espontáneas cuando el hueso es muy frágil. Obviamente está el dolor, la sensibilidad, a veces la aparición de un hematoma o equimosis o elementos inflamatorios, y lo más destacado, el signo más destacado es el acortamiento del miembro, la persona está acostada, y la rotación externa. Ese signo es característico cuando la persona está tirada, lo vemos y ya hacemos diagnóstico de fractura de cadera sin tocarlo cuando está presente este signo clínico. Dijo allí al pasar que a veces dice se cayó y se quebró la cadera, pero podría llegar a demostrarse que se quebró la cadera y se cayó. También. Por la fragilidad que usted mencionaba. También. Lo más frecuente es la caída. La consecuencia de un golpe, pero obviamente. Bueno, hay distintos... en esta zona de la articulación puede haber distintas zonas donde ocurre la fractura. Una de ellas, y frecuente, es lo que es el cuello de la cabeza del fémur, y los traumatólogos dividen en lo que es la fractura que ocurre dentro de la cavidad y la que está fuera de la cavidad, envuelta por todo un tejido conjuntivo. ¿Qué pasa con la mortalidad? Yo decía que tiene riesgo esto. Bueno, en el primer trimestre es donde está el mayor riesgo de mortalidad en general por complicaciones, embolias pulmonares, otro tipo de enfermedades que ocurren, pero se lleva en una mortalidad en los primeros, el primer año de un 20%, que puede llegar hasta un 49% al cabo de los 5 años. Es dramático esto, porque lejos de hacerse reversible... Cambia
cambia a la persona. La persona era un individuo adulto, mayor, que venía funcionando bien, se cae, se fractura la cadera y realmente allí cambia su historia. Anímicamente ya la calidad de vida... Muchos factores. Por eso que la meta principal del tratamiento es tratar de recuperar al paciente en su funcionalidad previa a la fractura, haciendo lo posible para que rápidamente pueda desplazarse y movilizarse. Es muy raro actualmente, pero a veces no hay más remedio, el tratamiento conservador, que es estirar, tratar de colocar para que vaya a enfrentar las dos partes del hueso, para que vaya soldando. No es lo más frecuente ahora. Ahora el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección y la utilización de prótesis es una de las formas que tenemos, junto con la osteosíntesis, que es la colocación de estructuras metálicas que unen las dos partes del hueso quebrado. Aquí están como clavos metidos entre las dos partes del hueso, o la prótesis. Esta no es la prótesis común utilizada en nuestro país. Después quien nos visita nos va a mostrar cuáles son las más comunes. Y esto es en suma la introducción al programa de hoy.